muy contenta de la participación. Como siempre, el trabajo de Guillermo es impecable, así que le voy a dar la palabra a él, que es el que está encargado del Ateneo de la comisión, para que presente a las disertantes de hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, en este caso, el segundo Ateneo del Comité Nacional de Cuidados Paliativos con el tema el rol de enfermería en cuidados paliativos desde el comienzo hasta el fin. Hemos invitado a dos enfermeras, en este caso a Cintia Riquelme, la licenciada en enfermería, una enfermera, parte del staff de Oncohemato, con formación en cuidados paliativos pediátricos. Y Gabriela Ocampo, licenciada en enfermería también, parte del staff de cuidados paliativos pediátricos y cuidados paliativos, perdón, del Hospital de Niños Juan Vilela de Rosario de Santa Fe. Así que muchísimas gracias por compartir el conocimiento y les doy paso a ellas directamente. Bien, hola, buenas, yo soy Cintia y bueno, Gaby es la Yo soy otra. Gabriela, mucho gusto. Estamos ahí, tuvimos unos inconvenientes con la compu, pero bueno, ya se solucionaron. Así que bueno, para empezar con la jornada, con lo que nos llama hoy, bueno, las dos somos enfermeras y al 12 de mayo, hace muy poquito, se conmemoró el Día Internacional de la Enfermería. Entonces nos pareció muy apropiado que este siguiente Ateneo tenga que ver con el rol de enfermería precisamente en los cuidados paliativos. El nombre que le pusimos precisamente fue el rol de enfermería en cuidados paliativos y de principio a fin por dos cuestiones. Uno, precisamente porque es desde el principio al fin del tratamiento en el niño, entiéndase, tratamiento oportuno, tratamiento apropiado, al principio curativo y después hasta que llega a la fase paliativa exclusivamente, y también porque precisamente todos los cuidados que enfermería realiza tienen que ver con esto de el comienzo, desde el comienzo, desde que aparecen los síntomas, desde que vamos evaluando continuamente, hasta la última fase, que es la fase terminal o la fase agónica, con todo lo que se hace con el paciente desde ese punto de vista. Como para entender un poquito por qué es importante que el enfermero se forme y que tenga conocimiento sobre cuidados paliativos, tenemos que entender que precisamente cada vez son más la cantidad de pacientes que requieren este tipo de cuidados. En mi caso, como dijo Guillermo, yo trabajo en oncología. Y si tomamos solamente el dato de que aproximadamente hay 1.400 casos de casos nuevos de pacientes oncológicos u oncohematológicos en Argentina por año, entendemos que cada vez desde solamente ese grupo de pacientes se requieren más cuidados que tienen que ver con esto de los cuidados paliativos o los tratamientos apropiados. Después Gaby va a comentar cuáles son las sintomatologías que más se observan y que más prevalecen en estos pacientes. La siguiente diapo. Como para contar un poquito, bueno, Cecily Sanders, sabemos quién es, o el que no sabe es una pionera en lo que es cuidados paliativos, y la particularidad de ella es que precisamente era enfermera, si bien se formó en otras disciplinas, era enfermera, y algo de lo que más postulaba, lo que más énfasis ponía, era en esto de que la dignidad del paciente aún en la fase final, aún en el momento de muerte, inclusive después en el tratamiento del cuerpo, etcétera, etcétera. ¿Seguimos? ¿No se pasó? Ahí está, sí, porque el mío no había pasado. Bien. La importancia de esto, como dije al principio, radica también que para atender estos pacientes que tienen un montón de sintomatologías y un montón de necesidades, es requisito fundamental que como para que funcione el equipo mínimo tiene que ser un enfermero y un médico. Por eso es tan importante, insisto con esto, de que los enfermeros se formen y que tengan la posibilidad de poder observar detenidamente cuáles son estas necesidades que va teniendo el paciente para poder precisamente aplicar ahí su cuidado. Por eso, insisto en esto de que es importante poder trabajar en equipo e interdisciplinariedad, e inclusive, aunque seamos
solamente el enfermero y el médico. ¿Por qué? Porque vamos cumpliendo otras funciones que quizás no es nuestro rol, pero también vamos contribuyendo con otras necesidades. La siguiente. Bien, las competencias que debe tener un enfermero para trabajar en cuidados paliativos, si bien son muchas, nosotros tratamos de como limitarlas a esto que nos parece que es lo más fundamental que tiene que tener. El cambio de actitud frente al cuidado implica precisamente cambiar un poco ese chip de decir, hay que salvarlo, hay que curarlo, como que es lo único que hay para hacer. Entonces, entender que tanto la vida como la muerte son propias del ser humano. Entonces, no ver a la muerte como algo, como un fracaso, como algo que hay que vencer, sino precisamente decir, bueno, hay que acompañar este proceso. Entonces, implica como primera medida cambiar el chip de nuestra formación, es decir, nuestro cuidado va a ser frente a este paciente con esta necesidad. Atención de calidad, que si bien eso se pide para cualquiera que ejerza la enfermería, también implica un proceso, un aprendizaje, una formación, como una intensidad en cuanto a qué cuidado, qué necesita este paciente, porque no todos necesitan lo mismo. Conocimiento para valoración física y biológica, precisamente ¿por qué? Porque hay ciertos síntomas que requieren mucha valoración, que hay que tener mucho ojo, hay que tener una buena preparación para poder detectar estos síntomas que quizás a veces a simple vista no aparecen. El conocimiento del área psicosocial, ¿por qué? Porque sabemos, entendemos que las personas no somos solamente un cuerpo, que hay otras necesidades más allá de lo físico, no olvidarse de lo espiritual, no olvidarse del contexto, la necesidad de afecto. Entonces es necesario entender todas estas cuestiones para también acompañar el proceso. Y también, obviamente, la formación teórico-práctica, que es necesario, porque si no, no se puede ejercer nada si uno no se tiene conocimiento profesional, teórico y llevado a la práctica. El siguiente, perdón. El perfil del personal del enfermero en cuidados paliativos se le va a pedir, a ver, no es que a todos los enfermeros no se le pida lo mismo, pero sobre todo hacer un mayor hincapié en esto, en la capacidad de empatía, en la calidez, en ser auténticos, en el contacto físico, en esta escucha activa donde a veces no es necesario hablar, sino solamente ver lo que necesita el otro, lo que tiene para decir, esta facilidad de comunicación, de estar dispuesto al diálogo, de no correrse, de no pretender escuchar, de no tengo que venir a hacer esto nada más e irme porque tengo otras cosas para hacer o no me parece relevante lo que dice el paciente. Educar, tener la capacidad de educar, ¿por qué? Porque vamos a trabajar mucho en equipo con la madre, con el padre, con la familia, es necesario tener esta capacidad de poder transmitir conocimiento al otro, conocimiento a personas que no tienen el conocimiento de nuestros colegas, entonces, ¿cómo adecuar este conocimiento o esta práctica para que la puedan llevar a cabo? Ser eficaz, esto tiene que ser eficaz también, y por supuesto poder controlar los síntomas, porque nosotros entendemos que trabajamos con personas que obviamente la cercanía de la muerte nos puede llevar a una situación en particular de confrontarnos con nuestra propia existencia, pero también entender que el proceso es el del paciente y el de la familia. Y por último, el objetivo del cuidado, el siguiente, el objetivo del cuidado de enfermería va a ser, me olvido, yo estoy en la otra compu, entonces, perdón, aplicar este proceso de enfermería, de tanto que nosotros hablamos del PAE o del proceso de atención de cuidado, donde vamos a estar viendo todas las cuestiones que hay que llevar a cabo para poder aplicar un cuidado certero, aplicar este cuidado en los cuidados paliativos que proporcionen una mejor calidad de vida, alivio de síntomas, apoyo psicosocial, espiritual, procurando siempre que la dignidad, o sea, que la dignidad de la muerte y el apoyo durante el duelo. O sea, de entender que es una persona y que no, que se puede morir dignamente, no necesariamente sufriendo o agonizando de manera tal que el recuerdo que quede de ese paciente sea esta última instancia y no todo lo que significó el niño o el paciente o para esa familia. No sé si fue clara en este punto, pero si no lo digo de otra forma.
El siguiente, perdón. Eso a ver, no me cambia a mí. Ah, bueno. Bueno, se entiende como para saber cuáles son los pacientes que van a van a requerir cuidados paliativos, como niño posible cuidado de que necesite cuidados paliativos, a todo aquel portador de enfermedad o condición de salud que amenazan o limiten su vida. ¿Qué significa? Son pacientes que, ya sea por algún proceso por un proceso como por ejemplo un cuasi ahogado de golpe, era un paciente que no tenía ninguna patología y requiere cuidados paliativos, o en el caso de un paciente oncológico donde hace su tratamiento, pero llegado un momento solamente el siguiente tratamiento va a ser el de cuidados paliativos, van a ser estos a los que se le va a intervenir de esta forma. Es decir, todos estos pacientes, que hay distintas patologías, después Gaby ahora lo va a explicar más, van a ser los que serían nuestros pacientes a tratar. No es para todos, digamos, es aquellos que sobre todo están con límite de la vida. Ay, me olvido decirle la siguiente. Ahí hay fotos donde precisamente se muestran distintas patologías, donde hay un paciente, bueno, oncológico, un paciente con hidrocefalia, un paciente con oxígeno dependiente, un politraumatizado que por alguna secuela neurológica requiere, o sea, después de varias intervenciones, va quedando, digamos, las secuelas van siendo mayores y queda para cuidados paliativos exclusivos, pacientes espásticos, pacientes con secuelas neurológicas importantes, etcétera, etcétera. La siguiente. Bueno, la siguiente voy a seguir yo, diciendo que todos este tipo de pacientes a los cuales se le ha diagnosticado una enfermedad amenazante o limitante para la vida van a tener muchísimas necesidades, tanto el niño como el grupo familiar, como su familia. Entre esas necesidades, nosotros como enfermeros vamos a dirigir nuestro accionar hacia, por ejemplo, el control de los síntomas. En cuidados paliativos nos manejamos con esta triada, en donde tiene las dimensiones, abarca las dimensiones más importantes de estos pacientes. En el control de los síntomas, es importante que el enfermero esté preparado para la evaluación física de esos pacientes, poder detectar cuáles son los síntomas que le generan disconfort. Por ejemplo, el síntoma de dolor es uno de los síntomas más importantes que van a tener estos pacientes. Nosotros como enfermeros vamos a tener que saber detectarlo, vamos a tener que poder valorarlo y aplicar nuestras acciones para poder mitigarlo. También junto con estos síntomas va a haber múltiples síntomas que van a acompañar, que luego lo vamos a nombrar también. Otras de las dimensiones es el acompañamiento del niño y su familia. Nosotros en nuestra anamnesis necesitamos saber los aspectos emocionales, espirituales, psicosociales de esa familia, qué recursos tienen para poder enfrentar esta enfermedad, con qué recursos cuentan, qué recursos económicos. Tenemos que entender que esta familia ha recibido un impacto, o sea, un diagnóstico que ha impactado sobre sus vidas y que a veces pueden estar enojados, pueden estar angustiados. Y nosotros como enfermeros y como personal de salud tenemos que entender que estas situaciones y que estas conductas son respuestas humanas normales. Nosotros también lo que tenemos que identificar es cómo está integrada esa familia, con qué medidas y con qué otros recursos cuentan y qué medidas de apoyo tienen. El cuidado de los que cuidan es otra de las dimensiones a la cual vamos a abarcar y se refiere a que la familia se reorganiza su vida en torno al paciente o en torno al niño enfermo. Esto quiere decir que dentro de la familia va a haber cambios de roles e inclusive alguno en la familia deja de trabajar, dejan de hacer sus actividades cotidianas, va a haber una menor atención en los otros hijos. Por eso es importante que la enfermería detecte y explore quiénes son la familia ampliada, qué disponibilidad tienen para colaborar con el cuidado del niño.
El cuidado del niño en esta situación requiere muchas hospitalizaciones. Eso lleva al familiar a un agotamiento físico. También nosotros tenemos que identificar quién va a ser el cuidador principal en esa familia y también poder sugerirles momentos de ocio, poder sugerirle algún momento como de, nosotros a veces a las mamás les permitimos que venga alguna amiga, de compartir a lo mejor un mate y que pueda salir la mamá un ratito de la sala, poder explicarle a la mamá que es necesario que vaya a descansar y a dormir en su casa, si alguno tuvo alguna vez un familiar enfermo y tuvo que cuidarlo de noche, lo que eso significa, ¿no es cierto?, el cansancio que eso trae. Entonces, poder explicarle y hacerle entender a la mamá que delegue también esos cuidados en otras personas, que también entendiendo de que si ella está mejor, ella está descansada, también es beneficioso para el niño porque lo va a poder cuidar mejor. La siguiente. Bueno, con respecto a los síntomas, hay múltiples síntomas que nosotros como enfermería vamos a dirigir nuestro accionar. Solo lo vamos a nombrar, otro día vamos a tener otra charla en donde podamos hablar de cada uno de los síntomas, pero bueno, nuestro accionar va a estar dirigido a mitigar todos los síntomas que le generen disconfort al paciente, como el dolor, los síntomas respiratorios como la disnea, la constipación, todos los síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, a nivel del sistema nervioso central, la irritabilidad, la ansiedad, espasticidad, todos los trastornos, todo lo que es trastornos del sueño, el insomnio, astenia y anorexia. Es importante la educación porque nosotros tenemos que integrar a la familia para que ellos también puedan ejercer en su domicilio estos cuidados también. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de los síntomas, nosotros elegimos el dolor, pero ¿por qué elegimos este? Elegimos porque es uno de los síntomas más prevalentes en estos niños. Hoy no vamos a hablar exactamente de la definición teórica de dolor, que sé que hay muchos estudiantes de enfermería y que después se la podemos facilitar. Hoy queremos una definición práctica de qué es el dolor en los niños. El dolor en los niños es un problema, y es un problema de mucha importancia. ¿Pero por qué es un problema? Es un problema porque los profesionales de salud, aún teniendo los conocimientos, lo ignoran al dolor en los niños. Lo ignoran, no lo reconocen, ¿sí? Y por eso el dolor en los niños no se los trata. Hay un problema con esto porque el dolor del niño siempre ha sido menospreciado, históricamente ha sido subvalorado. Pero eso sucede porque el niño no puede expresar claramente ese dolor. Y aún es más difícil cuando son más pequeños. Así que cuando son más bebés, probablemente reciban analgesia inapropiada o a veces ni siquiera la reciban. La siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué un niño podría tener dolor? Por todas estas causas. El niño puede tener dolor por causas relacionadas con la enfermedad propia, ¿sí? Por ejemplo, en la leucemia, por infiltración ósea de las células leucémicas, por ejemplo, con los procedimientos, ya sea por el tratamiento, como las punciones, venoclisis, puede tener dolor por complicaciones en el tratamiento, como las mucositis producidas por quimioterapias, úlceras por decúbito, por hospitalizaciones prolongadas, por disminución de la masa muscular, etc. Y también puede haber dolor por causas, digamos, por todas las complicaciones, por causas relacionadas a la enfermedad, por procedimientos y por todas las complicaciones. La siguiente, por favor. ¿Y qué es el dolor en los niños? Es lo que el dolor es lo que cualquier persona que lo experimenta dice que es y existe siempre que la persona que lo sufre dice que existe. El dolor es siempre subjetivo y el dolor es subjetivo porque es una sensación. Cada uno va a elaborar con el concepto de dolor con sus propias experiencias y el dolor está relacionado con factores culturales, va a estar relacionado con la edad, va a estar relacionado con el sexo. A veces dicen, no, es solo miedo, sí, pero no olvidemos
que al ser una sensación va acompañada de todo lo emocional, ¿sí? Si tiene más miedo, tiene miedo, va a tener más dolor. Es verdad que tiene miedo, pero el miedo va a hacer que ese dolor se intensifique. La siguiente, por favor. Bueno, las causas, que es lo que veníamos diciendo hasta ahora, que bueno, que cuáles son las causas del dolor, que se relaciona con la imagen que le mostré, con causas relacionadas a la enfermedad, por la misma enfermedad de base, por procedimientos diagnósticos y por causas concurrentes. Puedo dar un ejemplo. Dijimos, vamos a tener en cuenta, por ejemplo, en las enfermedades oncológicas, causas relacionadas a la enfermedad, con la infiltración de las células, por esa propia enfermedad, por procedimientos diagnósticos, cuando hacemos las funciones lumbares, la colocación de factores estimulantes, y por causas concurrentes significa si, por ejemplo, se puede haber provocado una flebitis química producto de una vía periférica. Eso también al paciente le va a provocar dolor. La siguiente, por favor. Bueno, y nosotros como enfermeros somos excelentes tomando signos vitales, como el pulso, la respiración, la frecuencia cardíaca y la respiratoria. Por favor, hace clic, que va a aparecer... pero también así como nosotros controlamos estos signos, también debemos controlar el dolor y tenerlo en cuenta como un quinto signo vital. La siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, ¿y cómo vamos a valorar el dolor? ¿Cómo vamos a valorar el dolor en los niños? Nosotros, para poder valorar el dolor, vamos a tener en cuenta los instrumentos, ¿sí? Que son las escalas. Las escalas nos van a permitir a nosotros hacer objetivo este síntoma que es subjetivo. No es lo mismo llamar al médico y decirle, me parece que tiene dolor, a decir, el paciente tiene un dolor 7, 8 para 10, está taquicárdico, está sudoroso, y poder nosotros de esa manera objetivar lo que es subjetivo. Utilizamos este tipo de escalas, son las más prácticas. Cada escala debe estar adaptada a la edad y a la edad del niño. En esta escala nosotros les explicamos a los niños que el 0 es el 0 dolor y 10 es el máximo dolor que uno se puede imaginar, es el peor dolor. En la primera escala es la escala de Wombacher, que tiene las caritas. En la segunda es la validada por la OMS, en donde se retira todo lo emocional. Ustedes fíjense que en el valor 0 no hay sonrisa y en el valor 10 no hay lágrimas. Eso significa que para uno tener el peor dolor no necesita llorar, ¿sí? Después también utilizamos la escala numérica, que sirve también para los niños que están escolarizados, y que, bueno, también de esta manera, del 0 a 0 dolor, que va al 10, al peor dolor que me pueda imaginar. Nosotros, los enfermeros de cuidados paliativos, tenemos impresas esta escala y forma parte de nuestro equipo de bolsillo, porque para nosotros es un instrumento de trabajo. La siguiente. Y que debería ser para todos los enfermeros también. En los más pequeños, ¿cómo vamos a valorar el dolor? Ellos no pueden decir, ellos no pueden enunciar que algo les duele, pero sí lo manifiestan. ¿De qué manera? A través de signos fisiológicos y a través de las facies nos podemos dar cuenta. Esta escala, que es el score de Dean, nos muestra una facie con ojos apretados, ceño fruncido, un mayor espacio en el surco nasolabial, boca cuadrada, ¿sí? Y abajo, al lado, hay una imagen de un bebé de neo, no sé si alcanzan a percibir la facie de ese bebé con el ceño fruncido, los ojos apretados y media carita tapada por los tubos. En estos niños también vamos a tener en cuenta la valoración fisiológica. Todo estímulo doloroso va a producir una respuesta estresante que va a alterar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el sistema nervioso central con la sudoración, palidez, y también vamos a tener en cuenta la valoración de la conducta.
como por ejemplo el llanto, poder reconocer ese llanto, que es la primera expresión vocal del bebé. Cuando la mamá nos dice, yo conozco cuando llora mi bebé y sé que cuando llora así es por dolor, bueno, creámosle, porque la mamá, no olvidemos que los padres son quienes mejor conocen Claro, a ese niño, conocen a ese niño y saben si lloran por hambre, por dolor, por sueño. También tenemos que tener en cuenta si el llanto se calma cuando la mamá lo levanta. Hay otras expresiones que nosotros debemos tener en cuenta, como la actividad motora, si el niño juega con el medio, si interactúa con el medio, y el lenguaje corporal, si sostiene zonas dolorosas, si toma alguna postura en especial para dormir. Algunos a veces se agarran la pancita, se sostienen la cara, toman diferentes posiciones para inhibir el dolor. La siguiente, por favor. Bueno, esta es otra escala también que solamente la vamos a nombrar y nosotros la utilizamos para niños que no pueden colaborar, en donde también se expone una puntuación y se va a tener en cuenta las características de la cara, qué posición tienen las piernas, si están relajadas, inquietas, cada postura va a tener un puntaje diferente, cómo es la actividad de ese niño, cómo es el llanto y cuál es la capacidad de consuelo que tiene. La siguiente. Después nosotros podemos facilitar las escalas. Y bueno, y también tenemos que tener en cuenta que estos niños elaboran sus propias escalas y bueno, nosotros nos vamos a tener que adaptar a esas escalas a las que ellos quieren, particularmente este niño hizo esta escala, que el dolor 4 para él es el peor dolor, así que el número 4 era la puntuación de mayor dolor, así que uno también se puede adaptar a lo que ellos nos van presentando. La siguiente, por favor. Bueno, en esta imagen también otro niño describe o enumera la escala, y fíjense, cuando hablamos de que tiene influencias emocionales, yo solamente voy a leer algunas cosas que él redondea el dolor 10, pero pone, no duermo bien por tanto dolor, no aguanto más, trato de estar y quiero estar bien, pero no puedo, ya no puedo ni llorar, no estoy en condiciones de irme, pero me duele, me duele. Fíjense esto, que también tiene que ver con el cuidado y la atención nuestra, porque dicen, me dan la morfina, les digo que me duele mucho, y dicen que espere que haga efecto. Espero y espero a que haga efecto, pero sigo con dolor y no me dan a veces. O sea que él está manifestando, obviamente, este es un niño que no estaba aliviado en ese momento. Fíjense como todo lo emocional, no puedo ya ni llorar, afecta, ¿no es cierto?, también, y cómo lo influye en el dolor. La siguiente, por favor. Sí. Bien. Como decía en un momento, el paciente no es solamente un cuerpo, está acompañado por un montón de otras situaciones que hacen al paciente. Entonces, una parte es el contexto, es la familia, es quien soporta o sostiene a este paciente. Así como Gaby lo decía antes, acompañar al que cuida o cuidar al cuidador es algo que solemos utilizar un montón. Nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa con este paciente y con esta familia? Sabemos un montón, lamentablemente, que a veces cuando hay situaciones así tan graves, donde por ahí al nacimiento de un hijo que no se esperaba que nazca con alguna patología, o en pacientes oncológicos donde al principio están muy acompañados y después con el tiempo van quedando siempre solamente un cuidador, esto que decía Gaby de buscar la familia ampliada para hacer de soporte, muchas veces esto no termina pasando. Entonces, nuestro rol es pensar y entender cómo acompañamos a las necesidades que tiene la familia, no solo las necesidades que tiene el paciente en cuanto a necesidad espiritual, necesidad emocional, social, etcétera, sino también a la familia. Es decir, y cuando hablamos de necesidades, que cuando decimos, por ejemplo, lo espiritual, muchas veces tendemos a confundirnos con cuestiones de religiosidad y no necesariamente habla de la religión. Si bien
es un sostén muy importante, de hecho muchas familias lo piden, pacientes que lo piden también, que venga un sacerdote o un pastor. Muchas veces esta necesidad espiritual es a veces una comunicación, este intento de trascender a la propia vida, es estas preguntas que necesito responder, qué hay más allá, van a estar tristes cuando me dejen, cuando yo deje este lugar, por ejemplo. Entonces, todas estas necesidades que tiene la familia o que tiene el paciente, es nuestro rol acompañarlos también. Las necesidades emocionales, muchas veces se da esto de la complicidad del silencio, donde el cuidador principal no cuenta, no le dice, no muestra que se siente triste ni nada, para no entristecer al paciente, y el paciente a su vez pasa lo mismo para cuidar a los padres. Entonces, poder decir, es normal llorar, es normal enojarse, es tratar de ponerle nombre a esta emoción que yo siento que hace. Hemos tenido casos de pacientes donde tenían un dolor total, un dolor de 10 para 10, donde no se conseguía alivio con nada, y en una charla donde uno va un poquito más allá y pregunta y repregunta, el paciente termina diciendo que en realidad su problema era sentirse solo, era no tener con quién llorar porque cuidaba a su mamá, su papá no lo veía tanto y los amigos no estaban. Entonces, en esta posibilidad de poder llorar, le juro, porque fue así, lloró, estuvo media hora llorando, nadie habló, estábamos todos así mirándonos nada más, acompañando esa necesidad de expresarse, y el paciente de a poquito dejó de utilizar fármacos. O sea, necesitaba poder poner en palabras lo que le estaba pasando internamente. Entonces, nuestro rol también es acompañar eso. Y de lo social, muchas veces nos olvidamos de los hermanos, esa complicidad que tienen los hermanos de venir, de jugar, de acompañar, de estar, y en esto de no, en los hospitales no pueden entrar, no cuidamos al más chiquito que no entra, o no le contamos lo que pasa, también lo vemos un montón, también necesitamos poder poner en palabras, poder acompañarlos de este lado. La siguiente, por favor. Y después, el cuidado de los que cuidan. Acá lo separamos en dos grandes partes. Una es la familia, que es un poco lo que expliqué antes, de estar, escuchar, ver qué necesitan. Por ahí no necesita que entre un familiar porque no estuvo durante toda la internación, pero necesita una amiga, necesita alguien que esté ahí. ¿No cambió? No, no importa. Ah, en la siguiente, perdón. Y no me en está cambiando. Bueno, ahí estamos. Y en lo siguiente, ¿qué pasa con los profesionales que acompañan a este paciente? ¿Por qué? Porque también están los enfermeros, los médicos, los psicólogos, etcétera, que sostienen durante mucho tiempo a este paciente, y después también hay que poder permitir que se ponga en palabras lo que le pasa a este enfermero. ¿Sí? Yo trabajo en oncología y no es fácil trabajar con niños, no entendemos por qué pasan las cosas o por qué se enferman los pacientes o por qué tienen que sufrir tanto, porque bueno, nosotros somos racionales, somos terrenales. Pero a veces el poder hablar con un colega y decir qué te pasa con esto, o expresarlo, o entender lo que al otro le pasa, también es fundamental y es muy importante para poder seguir cumpliendo este rol. Siguiente. Bien, y después viene la última fase, esta terminalidad, esta mala palabra, esto que nadie quiere escuchar, de decir, bueno, acá estamos con el paciente, ya no hay nada desde el punto de vista curativo, pero está todo lo que se puede hacer desde el punto de vista paliativo, desde el punto de vista del acompañamiento. Aparecen un montón de nuevos síntomas, aparecen un montón de necesidades, y algo que nosotros solemos escuchar un montón es cuánto tiempo le queda, cuánto tiempo tiene o cuánto tiempo le dan. No podemos hablar de tiempo, nosotros no somos adivinos, si bien podemos empezar a entender algunas cuestiones cuando se aproxima más la fase agónica, por cambios, por síntomas, etcétera, nosotros no podemos decir tiene una semana de vida. No sabemos, nosotros estamos para acompañar, para ver qué necesita y actuar en consecuencia. La siguiente. El niño frente a la etapa de la... Bueno.
Sí, sí. Bueno, está medio lenta mi compu y a veces las imágenes llegan tarde. Bueno, con respecto a esta fase, más allá de la fase terminal, nosotros lo que vemos a pesar de que los pacientes reciben todos los cuidados, van recibiendo los tratamientos, que los tratamientos cada vez son más intensivos en algunos pacientes, que en algunos pacientes las hospitalizaciones son más frecuentes y que a pesar de todos nuestros esfuerzos y de nuestros cuidados especiales que requieren estos niños, el niño se sigue deteriorando y la enfermedad sigue avanzando. Ahí es donde nosotros tenemos que reflexionar y redireccionar nuestros cuidados en relación a poder brindarle a este niño la mejor calidad de vida y pensar qué es lo mejor para él en este momento. Tenemos que tener en cuenta que estos niños llegan que su deterioro físico, que su deterioro, que a pesar de todos los tratamientos que se le están haciendo, ya las respuestas no son tan beneficiosas, por lo tanto nosotros vamos a tener que ir adecuando, digamos, las medidas al momento clínico de ese paciente y limitando o adecuando el esfuerzo, digamos, ¿sí? El esfuerzo terapéutico. Y adecuar el esfuerzo terapéutico significa también brindarle calidad de vida, porque cuando nosotros decimos, cuando desde lo curativo no hay más nada para hacer, la enfermedad deja de importar, la enfermedad no nos importa, lo que importa es la persona, y de ahí la esencia de los cuidados paliativos, ¿sí? Entonces, nosotros decimos enfermería del principio al fin, desde el momento del diagnóstico, acompañándolo durante el proceso de la enfermedad, en la muerte y en el duelo. Cuando el niño comienza a deteriorarse, va a entrar en una etapa final, en una etapa agónica, en una etapa terminal, en una etapa de agonía, en donde los síntomas van a ser múltiples y cambiantes, va a haber dolor, disnea, puede haber una respiración estertorosa, va a haber un gran deterioro físico y cognitivo, el niño va a replegar sus energías, va a dejar de jugar, va a dejar de interactuar con el medio y va a haber una alta demanda de cuidados de confort, ¿sí? Ahí vamos a aparecer los enfermeros aplicando todas las medidas y todos los cuidados de confort que luego vamos a hablar. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa con la familia en este momento? En este momento hay mucha intensidad, son momentos de un impacto emocional muy alto para la familia. La familia necesita preguntar una y otra vez, por eso va a requerir nuestra presencia. En estos momentos va a llamar, la familia nos va a llamar a cada momento o a cada rato o ante cualquier cambio que perciban. Nosotros tenemos que ir informándoles qué es lo que va sucediendo en este momento, pero qué es lo que más mal pone a la familia. Es la incertidumbre, es el no saber qué es lo que va a pasar. Son esas preguntas sin respuesta, como decía Cintia, cuánto le falta, cuánto le queda. Eso es algo que nosotros no lo podemos decir, sí lo podemos prever, sí podemos ir presintiendo qué pasa. Entonces es momento en donde nosotros tenemos que estar seguros para poder acompañar a esta familia. La comunicación verbal y no verbal, en este momento una mano en el hombro, haciéndolo sentir que nosotros vamos a estar ahí ante todos estos momentos y que además nosotros vamos a ir explicándole. A veces nos preguntan o nos dicen que pasan muchas horas y no ha mojado el pañal, entonces, por ejemplo, nosotros le tenemos que explicar que todas las funciones van a ir disminuyendo en esta etapa. Le podemos decir que puede haber un cambio de color, le podemos decir también que por momentos pueden tener periodos de apneas que van a alternar con respiración, pero que nosotros vamos a estar ahí y que sobre todo nosotros y ellos se tienen que fijar en las características del niño, en que el niño esté tranquilo, en que sea una fase relajada.
no nos olvidemos que estos momentos son los momentos que la familia no se va a olvidar. De ahí la importancia de nuestra actitud. Nosotros por eso tenemos que demostrar seguridad ante esta tensión. La siguiente, por favor. Si cuando el niño fallece, enfermería necesita tomarse el tiempo necesario para realizar los cuidados posteriores al fallecimiento y realizar una despedida. A veces hemos formado un vínculo porque hemos atendido a ese niño por mucho tiempo, hemos formado un vínculo con la familia. Y es difícil estos momentos, son muy emotivos, pero son muy la habitación, a veces estar ahí, uno aprende muchísimo de estas experiencias. Son muy emotivas, obviamente son muy emotivas porque es un niño el que acaba de fallecer, es el hijo de alguien, es el nieto, es el hermanito de alguien. Y si todo esto a mí también me motiva, porque yo también soy persona, se me pueden llenar los ojos de lágrimas, también, ¿por qué? Porque también siento y soy persona. Y si eso me pasa como enfermero, no tengo que asustarme, simplemente salgo, me seco las lágrimas, tomo aire y vuelvo a entrar para seguir ayudando a esta familia. Nos corresponde a los enfermeros la preparación del cuerpo. La preparación del cuerpo es un momento de profundo respeto hacia la persona que era, ¿sí? Por eso decimos de principio al fin, respetar la integridad de esa persona y de esa persona que fue, por la persona que fue y por las personas que quedan, ¿sí? Hacer participar a la familia en la preparación del cuerpo. Nosotros como enfermeros debemos retirar todos los dispositivos como sondas nasogástricas, todo tipo de sondas, venoclisis, vías subcutáneas, todo, retirar todo, permitirle a la familia si quiere participar en la vestimenta, si quieren elegir alguna vestimenta especial, hacer cuidados de higiene si llegara a necesitarlo el cuerpo, identificar al cuerpo es muy importante. Y para este momento tendríamos que tener también identificado si la familia cuenta con algún servicio social de sepelio. Y esto es muy difícil de preguntar en este momento ya a los padres. Por eso sobre esto hay que explorar antes de que esto suceda. En general, se puede hablar con algún abuelo, con algún tío con respecto a esto para no cargar más en estos momentos a los padres que están atravesando esta situación tan difícil. A veces simplemente se trata de estar sin decir nada, que es lo más difícil para la enfermería, ¿sí? El estar ahí. Son experiencias que realmente es un lujo poder estar y poder compartir. Por eso cuando tengamos estas situaciones, nosotros tenemos que aprovecharlas, porque todo esto hace también a nuestro desarrollo profesional, ¿sí? Desde lo emocional, también desde lo espiritual. La siguiente, por favor. Ya casi. Sí, yo sigo. Con respecto a esto que decía Gaby, de que en esta fase, cuáles son las cosas que por ahí ya uno empieza a hacer o dejar de hacer, siempre nos pasa que, sobre todo en las salas, es muy difícil dejar de hacer, muy difícil. Parece como que hasta estuviéramos fallándole al paciente por dejar de hacer cosas. Pero realmente, como decía Gaby, uno busca el confort y a veces para el confort es muy poco las cosas que requeriría. ¿Sí? Entonces, en esta fase tenemos que aprender a detectar ciertas cuestiones que en realidad provocan más bien malestar que alivio. Entonces, observar en el paciente signos verbales y no verbales de dolor, agitación, inquietud. A veces, por más que esté el paciente inconsciente, como decíamos antes, podemos validar el dolor que tiene o el malestar que tiene y simplemente teniendo un globito vesical. No le vamos a colocar una sonda, pero a veces tratando de aliviar el globo vesical, para dar un ejemplo, el paciente consigue alivio. Tratar de que haya un ambiente tranquilo. Muchas veces estos pacientes tienen sed de aire, están disneicos y no quieren una máscara de oxígeno, no quieren una bigotera. No es necesario saturarlo todo el tiempo. Entonces, a veces, dándole un ambiente tranquilo, abriendo una puerta, ya es suficiente para que el niño se sienta tranquilo o esté más relajado.
siempre, siempre vamos a tratar al paciente con la misma actitud de respeto y de cuidado que lo tuvo desde el primer momento. No es el paciente el que está terminal, no es el paciente, o sea, esas cuestiones que lamentablemente se escuchan mucho en el pasillo, lo tenemos que sacar, tenemos que entender, como decía Gaby, es un paciente, es un niño, es un cuerpo que está, ¿sí? Y al momento en que no esté, sigue siendo también un paciente, un niño y un cuerpo. El paciente prefiere ver quiénes son los que él prefiere que esté. Hay mucha familia que siempre quiere venir, quiere estar y inclusive a veces nunca estuvieron. Entonces ver quiénes son las personas que el niño quiere que está. Quizás es un hermano, es un primo, es un tío, es la maestra del colegio. Bueno, hacer que ese deseo se cumpla. El siguiente. Bien, con respecto a los cuidados específicos, el higiene y el cambio de sábanas. Si lo vamos a hacer, lo hacemos con cuidado, lo hacemos realmente en pos del confort del paciente. Ver esto de si tiene fiebre, no es necesario colocar paños fríos, a veces es una reacción natural del cuerpo y ni con los paños fríos ni con una difirona se disminuye la temperatura y estos paños fríos terminan generando más bien malestar. Entonces, evitar hacerlo. El cuidado de la boca, a veces están muy resecos, bueno, ¿qué se suele hacer? Ponerle vaselina. La vaselina termina deshidratando aún más, entonces pedirle una manteca de cacao o colocar unas gasitas con agua, eso a veces suele ser suficiente para que el paciente mejore ese síntoma. Siguiente. ¿Seguimos? Sí. Bueno, con respecto, nosotros los enfermeros tenemos muy en cuenta el tema de que rotar la posición, ¿no es cierto? Para que el paciente no tenga úlceras por decúbito. Bueno, en estos momentos la posición que importa es la posición que le genere confort al paciente. Si el paciente está confortable en tal situación, en este momento ya no es válido el tema de el riesgo de úlceras por decúbito, ¿sí? Es la posición que el paciente se sienta cómodo. Si se encuentra cómodo, bueno, no hace cambios posturales. Si el paciente está estreñido, si estuviera estreñido en este momento, no es momento de hacer enemas ni ninguna medida para evacuar intestino, a menos que tenga disconfort por eso, pero en general no se utilizan en esta fase. Si presenta un tumor ulcerado, sí realizar todas las curaciones que pueden estar provocándole disconfort, eso sí, e inclusive la higiene siempre con cuidado y teniendo el respeto por el cuerpo, por la integridad de esa persona y su intimidad. La siguiente. Bien, las actividades de enfermería que vamos a realizar, valoración de síntomas mediante escala y continuas, tratamiento farmacológico y no farmacológico, el cuidado de la piel, el cuidado de la boca, las curaciones, como decía Gaby, el cuidado de las ostomías, la docencia, la preparación a esta familia, los cuidados en la alimentación, la hidratación, cuidados en la eliminación, del reposo, el sueño, el descanso, el ocio también, a veces qué le gusta hacer al paciente, entrevistarse con el familiar en la etapa de duelo, ver cómo continúan el proceso, o inclusive el mismo diagnóstico a veces, no a veces, el mismo diagnóstico genera un clic en las personas que necesitan un acompañamiento, necesitan ser escuchados para poder procesar esto que está pasando. Es fundamental que el enfermero esté preparado y lo pueda detectar. La siguiente. Bueno, ¿y qué aprendemos de todos estos pacientes? ¿Qué enseñanza nos dejan ellos? Nos dejan la enseñanza de descubrirlos como personas, a superar nuestros propios prejuicios y temores, nos enseñan a escucharlos, no solamente a oírlos, a darles la información que ellos necesitan, es a ellos a quien les pasan, ellos son los que están enfermos, es su cuerpo el que está sufriendo, a estrecharles la mano hasta el final, a permanecer serenos frente a su sufrimiento y muerte, ayudar a sus familias y amigos a estar con él y a considerar la muerte como un proceso natural. Solamente quería decir que es importante para nosotros, para todos los enfermeros, respetar al paciente hasta el último momento de su vida. Nosotros, a mí me gusta decir más vida digna que muerte digna, y esa dignidad se la vamos a dar nosotros.
quienes cuidamos a ese niño y a esa familia hasta el último momento de su vida, respetándolo como persona, como un ser humano y que fue, y con la importancia que va a tener su familia y el apoyo en el duelo también para la familia. Y para terminar, una cosa que es fundamental, nunca perder de vista que es un niño. Es un niño con las necesidades de un niño, que a veces que quiere jugar, que quiere recibir visitas, que quiere que le canten, que quiere una golosina, que quiere eso. No olvidar que pese a las circunstancias, es un niño, es un nene, y hay que acompañarlo como un nene, hay que hablarle como un niño, diciendo esto, como decía Gaby, de lo que necesita saber, lo que quiere saber, lo que quiere preguntar. Muchas veces se imaginan tantas cosas y solamente explicándole que siempre va a estar acompañado y que no va a tener dolor es lo único que necesitan escuchar. Siguiente. ¿O terminamos? Sí. Con eso terminamos. Si quieren, por ahí el tiempo es escaso, pero bueno. Sí, yo por ahí fui viendo. Resumir lo que más, en hacer hincapié en lo que más ¿Alguno trabajamos. quiere hacer alguna pregunta de la gente que está escuchando la charla, que fue realmente excelente, chicas? Muchísimas gracias, porque además veo que las ganas de las enfermeras y de enfermeros de poder participar y aprender es muy superior a de nosotros los médicos. Realmente estoy anonadada de la cantidad de gente que ha entrado, así que se están haciendo famosas. Gracias. Sí, yo por ahí anoté algunas preguntas que fui viendo en el chat, Bueno, que por ahí hablaban del dolor en la neo, y como para decir que es real lo que decía la colega, hay muchos pacientes que vienen, que han estado en neo, que después no toleran que le pongas una media o que no toleran que lo agarres de cierta forma en la mano. ¿Por qué? Porque tienen eso, recuerdo de cuando estuvieron en la neo, porque no le provocaba dolor y continuamente tenía prácticas que claramente le provocan dolor. No sé si ella quería preguntar algo, pero digo, fui anotando eso. sí, además Después alguien es un mito que el neonato no tiene sí, dolor, ¿no? Justamente tiene más dolor que lo que pasa, sí, que puede ser que la expresión no sea la misma, porque las vías nerviosas no están maduras, especialmente las vías totalmente. historias descendientes, ¿no? Claro, exacto. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Sí, ¿O una opinión? Aldana Reyes, desmuteate y... Sí, todavía no aprendí lengua de señas, no sé qué estás diciendo, Aldana. Decirle que sí. No, yo no la Desmuteate. veo. Habilita el micrófono, Aldana. A ver. Me Sí, tienen la que tienen que habilitar. habilitar. Me tienen que habilitar, a ver. No sé si. ¿Vos ¿Quién podés lo habilitar? puede habilitar? Bueno, mientras por ahí ella pregunta, logra desmutar. Ahí está. Ah, sí. Porque me decía que el anfitrión no me permitía desmutear el micrófono, por eso le decía que me tenían que desmutear ustedes. No, yo fui quien compartió lo de neonatología, ¿no? Y esto, ¿no? Quizás que en los recién nacidos, precisamente como ustedes decían, como no expresan, no dicen me duele, entonces siempre se manifiesta a través de esto, de los comportamientos, de signos, la alteración en los signos vitales y todo eso. Entonces cuesta un montón hacer ver que muchas veces un niño está quizás con mayor requerimiento de oxígeno, está más taquicárdico y un montón de complicaciones que le genera por el hecho de que Por el tiene dolor. dolor, ¿no? Un postquirúrgico, y te dice no, porque es prematuro, no, porque lo que pasa que tiene secreción, y a veces tan simple como decir no, o sea, hay que titular la dosis porque está sintiendo dolor, porque no le está alcanzando, porque necesita un rescate, y si bien se sabe sí, es como los prematuros sienten y sienten más por su estructura neuronal, pero después en la práctica hay como un abismo, Sí. ¿viste? Como del lecho al lecho hay un gran, gigante trecho, ¿no? Por recorrer, y cuesta mucho desde enfermería muchas veces esto, ¿no? De decir, no, es tan simple y a la vez tan complicado como sentir el dolor.
Y posiblemente, viste que hay escalas que son más fisiológicas. Uno puede tomar una escala y medirla en el paciente y, bueno, con delicadeza, como sabemos que tenemos que hacer, mostrársela al profesional, al médico de guardia, y mirá, la escala me da tanto, parece que el Sí, paciente sí, necesita. obviamente, claro. Pero bueno, yo sé que a veces los Yo médicos creo somos que, difíciles. yo creo que a veces se siente como que es un fracaso que el paciente necesite más analgésico, porque no se entiende por qué son tan ahí que no, que ya se le va a pasar, no, tiene dolor y claramente utilizando estas escalas o viendo al paciente se puede ver que esa es la causa del malestar y es una lucha constante. A nosotros nos pasa, bueno, en el hospital por suerte está muy, muy trabajado el tema del tratamiento del dolor, así que cada vez pasa menos, pero falta siempre todavía, como falta, sí, siempre. siempre falta. Por eso es importante que nosotros tengamos el conocimiento y utilicemos las escalas, utilicemos esto de la valoración fisiológica, de que tiene aumentada la frecuencia cardíaca respiratoria, la sudoración, que tiene aumentada la tensión arterial, o sea, cuando nosotros tenemos todos esos datos, nosotros hacemos objetivo lo que estamos diciendo y por supuesto siempre dejar registrado, eso dejar registrado nuestra valoración, que es otra pata también suelta en enfermería, una pata que nos falta, el tema de los registros, ¿sí? ¿Y cuándo lo vamos a registrar? Cada vez que hagamos una valoración del paciente, ¿sí? ¿Y cuándo lo vamos a volver a valorar? Si administramos una medicación endovenosa, lo vamos a volver a valorar a los 15 minutos para ver si se alivió, porque a veces, muchas veces decimos, ya le dimos el analgésico, pero muchas veces también ese analgésico ha sido inapropiado o escaso o no fue suficiente, entonces volver a valorar, es verdad, ya se lo di, ya esperé el tiempo prudencial, pero no le alcanzó. Entonces, si se lo dimos endovenoso, volver a evaluarlo a los 15 minutos, si le dimos la medicación vía oral, volver a evaluarlo a la hora, y si ese tratamiento no fue eficaz, nosotros tenemos los conocimientos también farmacológicos para hacer o sugerir un cambio en la prescripción médica. Bueno, chicas, siendo las 7:30, de nuevo agradecerles. Realmente fue una hermosa charla y creo que hemos podido llegar a muchas personas y estas cosas son importantes para poder ir cambiando la cultura en los servicios, en los hospitales, en todas las situaciones de salud donde participamos el equipo de salud, especialmente en estas situaciones. Así que les agradecemos muchísimo. Felicidades por el día hace poquito, que fue su aniversario. Y esperemos Bueno, encontrarnos gracias. pronto. Bueno, hacemos extensivo el saludo a todos los enfermeros que están hoy presentes. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, chicas. Muchas Bueno, gracias hasta a luego, ustedes, chicas. gracias. Realmente han estado brillantes las dos. Muchísimas gracias.